Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Con Todo Respeto, este programa de análisis de la Universidad de Guadalajara en Canal 44. Saludo con mucho gusto a Diego Petersen. Diego, buenas noches. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos en casa. Jonathan. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todo el teleauditorio, ya listos en esta semana de Pascua para comenzar Con Todo Respeto, Sonia. Así es, bueno, y comenzamos como siempre con un tema internacional, el que ayer pues prácticamente acaparó la atención de todos los medios de comunicación en el mundo, la muerte del Papa Francisco después de varios días hospitalizado con apariciones esporádicas, la última de ellas precisamente el domingo, que salió ahí al balcón a saludar a quienes pretendían verlo. Y bueno, sorpresivamente por la mañana se anuncia que después de un derrame cerebral perdió la vida y bueno, empieza todo este proceso de reemplazo, de sustitución, por supuesto que los preparativos de lo que serán los funerales, como sucede siempre que se registra la muerte del líder de la Iglesia. Y bueno, pues esta doble función que cumple, además de ser líder de la Iglesia Católica, el ser jefe de un Estado que tiene relaciones diplomáticas con otros países, Diego. Sí, pues a ver, Francisco, un papa, que planteó muchos cambios, logró pocos, hay que decirlo, es decir, se enfrentó con una iglesia muy ruda, ¿no? Sin embargo, hay dos temas donde creo yo que sí logra avanzar, que es en lo que tiene que ver con la pederastia eclesial, ¿no? Sí logra dar algunos golpes y algunas directrices fuertes, y los escándalos otra vez del Banco Vaticano, el famoso Banco Vaticano, donde destituyó al cardenal y cambió 2 veces en su papado los ordenamientos. En los temas que tienen que ver con moral, la verdad es que se topó con pared, no avanzó nada en el tema que él de repente planteó, la posibilidad de que la iglesia fuera mucho más abierta con los divorciados, con homosexuales, sobre todo el gran tema de la exclusión de las mujeres en el mundo eclesial. Ahí se topó con pared y no avanzó un ápice. Así es. Y bueno, Jonathan, también un papa que vino en un momento en que la Iglesia necesitaba abordar ciertos temas, esta lista tan amplia que menciona Diego, que si bien en algunos hubo avances ligeros, en otros a medias, bueno, pues de alguna manera como que estaba muy delineado hacia dónde quería irse a la Iglesia Católica, ¿no? Sí, justamente también leía que uno de los grandes pendientes de Francisco fue justamente en el ordenamiento, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Y esa apertura que buscó, que como dice Diego, se topó con pared. Yo fíjate que hoy reflexionaba en la columna sobre el periodo que le tocó vivir. Él comenzó su pontificado en 2013, si no recuerdo mal, y más o menos por allí, justamente del 2010, 2012, 2013, es cuando comienza el boom de las redes sociales, ¿no? Es decir, Facebook. Nosotros aquí en México, en Jalisco, en el 2012 tenemos una elección en donde las redes sociales, pues por poco y hacen que el candidato en segundo lugar, rebasara al primero en su momento. Venía Obama en 2009, 2008, creo, de una campaña también muy mediática en cuanto a redes sociales, y a él le toca vivir toda esta transformación de la cultura digital, de las redes sociales, y creo que es un papa que justamente logra conectar con un sentido antiprotocolario, con un sentido como más cercano a la gente, con la feligresía católica, y eso le permite, en mi opinión, también mantener como una cierta cohesión en torno a él y a lo que es la figura de la Iglesia Católica, que venía de pues de muchas críticas con respecto a la pederastia, con respecto al papel del antecesor de Francisco, y que sobre todo también vive desde hace varios años pues un desplome en la cantidad de personas que se autodeclaran como católicos, ¿no? Que es difícil también. Hay más católicos, pero lo que pasa es que crece en la India, crece en China, crece en Sri Lanka, o sea, en países, digamos, que tienen otras tradiciones católicas, y en los grandes países de tradición católica, como es Europa,
o Brasil, ¿no? Que sigue siendo el país con más católicos del mundo, va al declive rapidísimo. Tremendamente. Sí, en México, digamos, según los últimos censos, pues ha perdido en términos generales del 2010 a la fecha, si no recuerdo mal, 5 o 6%. Hay un aumento de personas que se declaran no afines a ninguna religión. Es decir, me parece que es un papa que hace un buen papel. Y la gran pregunta ahorita es quién va a sustituirlo, ¿no? Y sobre todo de qué lado más o menos va a estar, si de un ala más conservadora o más liberal, como siguiendo esta línea de Francisco, ¿no? Claro, porque además fue un pontificado, Diego, que buscó romper con muchas cuestiones de la Iglesia. Para empezar, hablar de un papa americano, un papa que había tenido una trayectoria muy documentable, que eso fue algo que llamó la atención. Supimos mucho que hizo como sacerdote en su comunidad, su cercanía con los pobres a lo largo de su carrera. Fue algo como muy planeado, parecía, para dar esta señal de cercanía con quienes menos o peores condiciones de vida tienen. Y bueno, pensar justamente en América como el lugar en donde esto se podía dar, quizá fue un factor determinante, ¿no?, en la decisión de que finalmente se optara por él. Sí, Bergoglio llega como un papa, digamos, primero de ruptura, ¿no? Y ahora sí que voy a recomendar 2 películas, creo, para entender. Creo que la de los 2 papas es una película que te plantea muy bien cuál era el dilema que tenía Benedicto XVI. Esta transición, ¿no? Sobre la necesidad de cambiar este monstruo que se había convertido ya la curia vaticana y el control de la burocracia vaticana. Y la otra es la de Cónclave, que si bien a mí el final me parece malísimo, no se lo voy a spoilear, véanla. Sí creo que el cónclave que vamos a vivir se parece mucho a lo que plantea la película. Está planteado justamente ahí, es decir, donde los conservadores encabezados por los obispos, por los cardenales estadounidenses, ¿no?, que están en su época más conservadora, ¿no?, junto con los conservadores europeos buscando recuperar para Occidente, ¿no?, el papado. Bergoglio es el primer papa no europeo desde el siglo VI, ¿no? Es decir, desde un papa sirio que hubo, todos habían sido europeos. Una gran, casi 400 años de papas italianos, ¿no? Y luego un par de papas europeos no italianos, primero Wojtyla y luego el alemán Ratzinger, ¿no? Entonces me parece que sí rompió y abre la posibilidad, de repente se abre el abanico de si puede ser un papa africano, el Tagle, el cardenal de Manila, también suena muchísimo, ¿no? Un filipino, suena incluso uno de Sri Lanka, en fin. Pero me parece que si algo ha quedado claro en la Iglesia es que el que llega papa sale cardenal, ¿no? Nunca ganan los favoritos, quizás salvo el caso de Ratzinger, que sí era como muy evidente que iba a ser el papa de transición, después de un larguísimo papado de Juan Pablo II, el que llega papa sale cardenal. Nunca ganan los favoritos. Así es. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Ya habrá mucho tiempo, porque todavía falta para que se lleve a cabo este cónclave. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos con temas internacionales, porque pues uno de las polémicas que ha habido a partir del gobierno de Donald Trump fue la exhibición de anuncios en la televisión mexicana. Vamos a ver estos tweets de Gabriel Sosa Plata, el defensor de las audiencias de Canal 44, que señala: el spot forma parte de una campaña millonaria que insta a los indocumentados a autodeportarse con frases como "te vamos a perseguir", "los criminales no son bienvenidos", y esto se transmite, cuestiona, por televisión mexicana a todo el país. Pues sí. Luego precisa, esto viola la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el artículo 2, que prohíbe toda discriminación por origen nacional, el artículo 223, que exige promover la unidad nacional, y el 256, que protege la dignidad y derechos de las audiencias. Y luego cuestiona y Televisa lo pasa como si nada. Bueno, pues esto, la aparición de estos comerciales, Jonathan, en donde
pues se sigue con esta política, ¿no? O de Donald Trump respecto a la migración y respecto a quienes tienen planes de cruzar la frontera de manera ilegal. Sí, fíjate, yo resaltaría 3 cosas. Una, bueno, si tú ves el mensaje que fue transmitido por Televisa, ¿no? Es decir, es un mensaje de un gobierno extranjero, que es la jefa de seguridad, Homeland, no sé qué, ¿no? De seguridad de inmigración de Estados Unidos. Si tú escuchas el mensaje, yo cuando lo escuché me pareció sorprendente porque hay una parte donde dice, bueno, no puedes entrar, no puedes venir, dice, no aceptamos criminales, ¿no? Casi al final, como ya infiriendo que cualquier persona que intente como ir a buscar una oportunidad a un país distinto como Estados Unidos es ya de entrada un criminal, ¿no? Es decir, me parece que el spot es discriminatorio, eso es un hecho, y la otra parte que yo observaría es esta, digamos, me parece, pues no lo puedo llamar más que mezquinidad, de esta falta como de cuidado, esta ambición de la propia Televisa, ¿no? De pasar un spot, ¿no? Que denigra, ¿no? A los propios connacionales a cambio de dinero, ¿no? A mí me parece que eso debería ser para que perdiera la concesión o para que mínimo la multaran. Lo que dice la presidenta es que no hay, se eliminó un artículo que impedía este tipo de propaganda de gobiernos extranjeros. Y la tercera que me sorprende desde el plano más bien comunicacional es que lo que entiendo es que este tipo de spots ya se habían estado transmitiendo, es decir, no era la primera vez. Sin embargo, se transmiten durante un partido de fútbol, ¿no? Se genera conversación en redes sociales, lo recogen los medios de comunicación y entonces se vuelve un escándalo nacional, ¿no? Habla un poco también de la manera en la que como van moviéndose cómo se mueve, digamos, la comunicación en un hecho que me parecía ya reprobable, pero que no existía hasta que no se convirtió en un escándalo mediático con esas características, ¿no? Redes, evento masivo, medios, y entonces ya todos nos indignamos, ¿no? Sí, ya estaba en YouTube el anuncio circulando antes de que pasara por televisión abierta en Televisa. Una campaña de $200 millones, pues no le iba a dejar ir Televisa el cachito que le tocaba, ¿no? Ni TV Azteca, por supuesto. Ahora, me parece bien la reacción de CONAPRED, ¿no? Ahora sí actuó rápido, ¿no? Y me parece que estuvo muy bien CONAPRED en este caso. Claramente es criminalizar la migración y eso está teniendo un efecto también muy fuerte sobre Estados Unidos. Es decir, criminalizando la migración, lo que han hecho es tumbar el turismo. Es decir, estaba viendo datos, cayó 12% el turismo en marzo, se espera una caída de 11% en todo el año, que son 180 mil millones de dólares, lo que va a dejar de recibir Estados Unidos por esta política migratoria, ¿no? Que es verdaderamente absurda, porque lo que está haciendo no es ahuyentar, sí bajó el número de cruces ilegales, ya bajó, yo creo que no necesita hacer más, pero lo que está haciendo es también que la migración legal o el turismo, ¿sí? Que es lo que ellos quisieran, esos ya no están yendo, sobre todo europeos y canadienses. Claro, pero bueno, más allá del mensaje, creo que lo tremendo es lo que están haciendo en la realidad, ¿no? En la práctica, que es endurecer de una manera severa las revisiones de quien cruza incluso legalmente, endurecer también las medidas contra personas que están ya en territorio estadounidense, incluso con quienes tienen residencia, que están teniendo algunas dificultades, y sobre todo el temor de viajar a sus países de origen ante el riesgo de que su situación pueda cambiar, ¿no? Es decir, yo creo que todo país tiene derecho a decidir qué hace con su migración, es decir, cómo controla su frontera, es un derecho que nosotros podemos decir es cómo manejar la frontera a los Estados Unidos. Lo que es absolutamente incorrecto es la criminalización y la discriminación que eso genera. Es decir, porque lo que hace finalmente es una persecución racial, no es una política migratoria, digamos, que sea pareja, ¿no? Sí, claro. No, es claramente, es decir, es criminalizar a los que, según ellos, parecen criminales. Y el delito de portación de cara se actualiza todos los días en la frontera. Claro. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos.
Corridas sí, narcocorridos no. En México, el debate cultural se intensifica. Mientras estados como Aguascalientes declaran las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural, otros como Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y Michoacán las han prohibido. Simultáneamente, 10 estados, incluyendo Jalisco y el Estado de México, han vetado los narcocorridos en eventos públicos por considerarlos apología del delito. Fiel a la costumbre de este país, pensamos que la realidad cambia cambiando las leyes y entonces hay que legislar contra los narcocorridos, independientemente de que se vayan a seguir escuchando en las casas. Hay que legislar contra las corridas de toros porque hay quien considera que eso es violencia contra los animales. Lo cierto es que lo que los une a los narcocorridos y las corridas de toros es que son dos expresiones culturales, dos expresiones donde hay, de acuerdo con la visión de unos u otros, violencia en el campo. Sonia, ¿cómo lo ves? Sí, a mí me parece que es un debate ya bastante resuelto en nuestro país, el tema de las corridas de toros empezando. Por ello, en donde creo que nadie se atreve políticamente a estar a favor, ¿no?, por el tema de la protección de los animales. Sin embargo, también siento que no se ha terminado de revisar exactamente lo que esto implica desde el punto de vista cultural, incluso como industria, ¿no?, para quienes crían toros, exactamente para la lidia, etcétera. Me parece que seguimos atorados en lo mismo, a pesar de que parecía haber quedado claro. Lo que sí creo es que, como son los políticos los que tienen que decidir, creo que terminará yendo hacia las restricciones en la mayor parte del país, si no es que en todo el país, porque yo no creo que ninguno se esté atreviendo en este momento a defender, aunque sabemos que hay muchos políticos que están a favor de las corridas de toros, ¿no? Aguascalientes lo hizo, Aguascalientes lo declaró patrimonio cultural, Jonathan. Sí, fíjate, yo sí creo que son dos debates complicados, sin embargo yo sí los separaría. Un poco la corrida de toros, yo entrevistaba a un animalista y él planteaba pues, que bueno, los tiempos cambian, la conciencia sobre la protección y los derechos de los animales son distintos en este momento y en ese sentido una tradición y una forma de expresión cultural pues choca con estos nuevos derechos, ¿no? Y ahí está parte de un debate. En otra bolsa metería ya los narcocorridos, que allí me parece que tiene una lógica muy distinta, ¿no? Y más apegada un poco a esto que criticabas a la apertura, ¿no? En donde creer que con ponerlo en la ley, ¿no? Ya no va a ocurrir en la realidad, ¿no? Es decir, es como, ay, me voy a poner a escuchar a Beethoven para que ya no haya desaparecidos, ¿no? Cosa que me parece totalmente absurda, tan ilógico también como decir, por ejemplo, que Vivir Quintana, con su canción Vivir sin miedo, ¿no? Generó todo un movimiento de feministas, de madres buscadoras en el país, cuando en realidad Vivir Quintana lo que hace es sintetizar una preocupación, un dolor y una realidad nacional a través de la música. Eso es lo que ocurre con los narcocorridos, ¿no? Son la expresión de una realidad. Y fíjate, un poco que decías, se van a seguir escuchando. Tuve la oportunidad el fin de semana de estar en San Martín de Hidalgo, en Los Tendidos de Cristo, que por cierto, si pueden, acudan el Viernes Santo, el próximo año. Es una experiencia muy padre, muy interesante, pero allí está cerca una presa en donde acuden los jóvenes con sus camionetas, ¿no?, del pueblo y ponen música a todo volumen y beben tequila, ¿no? Y se arma así una fila enorme de camionetas. Andaba yo caminando por ahí cerca de la presa esta, que es un ojo de agua y se llama Ojo de Agua, muy bonita, y justo cuando iba como saliendo del lugar había una camioneta con unos jóvenes y estaban tocando exactamente la misma canción que corearon decenas en el auditorio Telmex, ¿no? Y por la cual se presentó una iniciativa contra la apología del delito, ¿no? Es decir, no va a cambiar absolutamente nada. Me parece que es una reacción política, es una reacción que no resuelve el problema de fondo y que en realidad lo que hace nada más es pues darle una salida a la clase política para exponer una solución y una forma de preocupación que en realidad no resuelve nada, ¿no? Si no me equivoco, es la tercera vez que se prohíben los narcocorridos en este país, ¿no? Sí, claro. Sí, y no ha pasado nada, al contrario, hasta cada vez hay
más esta expresión, porque es lo que está. Es decir, y me parece que toda persecución es verdaderamente absurda, porque aunque uno pueda estar absolutamente en contra del contenido de violencia que tienen estos narcocorridos, finalmente son una expresión que está ahí y que por supuesto que está alimentada por el dinero del narco y por supuesto que hay una agenda del crimen organizado que está metida en lo cultural, pero la manera de combatirlo es haciendo cultura desde el Estado y no prohibiéndolos, porque prohibiéndolos no se va a lograr nada. En el caso de las corridas de toros, me parece que de repente también se cae en el absurdo, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues el que no quiera que no vaya. Pues sí, ¿no? Si a mí nunca me han gustado las corridas de toros, pues no voy a ir y ya, ¿no? Claro. Y no me va a pasar nada si hay una ganadería que se dedica a eso, que tiene unas lógicas, que tiene una forma muy particular y que es una expresión cultural con la que puedo yo estar de acuerdo en el sentido de, más bien, no disfrutarla, no ser parte de, claro. De mi matriz cultural, pero me parece que pensar que quitando la violencia, las corridas de toros, eso suple la corrida de toro, me parece que es un absurdo. Es decir, amansar la corrida y pensar que porque les van a pasar 3 capotes la gente va a ir. Claro, yo regreso al tema de los narcocorridos porque yo difiero de ustedes, yo sí estoy de acuerdo en que haya restricciones en la difusión porque... En el espacio público. A mí me parece que sí. Bueno, claro, pero no lo puedes prohibir en otro lado, cada quien lo va a oír donde sea, pero a mí sí me parece que si hay, por ejemplo, las fiestas del pueblo, sí se restrinja que en el palenque se toque esa música, porque, a ver, no nos podemos hacer tontos, detrás de muchos de estos narcocorridos está el crimen organizado, claro, o sea, está el narco que pidió o que estuvo de acuerdo Exacto. con que le hicieran la canción. Y hay muchos de estos cantantes que están vinculados o tienen cercanía. Las historias que recogen tienen que ver con la vida de estos personajes y el objetivo que han tenido los narcocorridos es precisamente difundir un mensaje de éxito, de lo que implica, del poderoso, etcétera. Entonces, a mí sí me parece que la prohibición, porque es de lo que se está hablando, de prohibirlos en espacios públicos, ahí me parece que es lo correcto. No, yo no creo que nada que abone a hacerle el caldo gordo al crimen organizado salga sobrando. ¿Resuelve el problema de fondo? No lo resuelve, ni vamos a hacer que los jóvenes dejen de escuchar o quien escucha este tipo de música deje de hacerlo. Pero sí me parece que en los espacios en donde se tiene que tramitar una licencia para que se lleve a cabo un espectáculo, ahí sí tiene que haber esa restricción. Y espacios públicos como el de la Universidad de Guadalajara, me parece por supuesto. Es decir, se paga con dinero público. Pero incluso los palenques. Sí, los palenques, si son organizados por el Estado, la fiesta popular. Cualquiera que autorice el Estado, no que organice el Estado, porque la mayor parte de estos de los palenques son privados o son concesionados, pero sí puedes al otorgar la licencia decir no puedes difundir este tipo de contenido. Yo estoy de acuerdo. Que fíjate que yo pensaría, me parece, por ejemplo, más inteligente y mucho más efectivo, y que es una discusión que creo que no se ha tenido, decir, bueno, ok, ¿quién está detrás de esa industria? Es decir, ¿quiénes son las disqueras, los promotores? De eso no hemos hablado, es decir, porque los chavos... ¿Dónde está la WIF? Les pega exactamente, claro. Les pegan 2 canciones y se vuelven millonarios. Claro. Hay toda una industria cultural que glorifica la violencia y está el dinero detrás. Y que está el dinero del narco detrás. Eso es justamente eso es lo que hay que perseguir también, ¿no? Claro. Y no andarles prohibiendo a los del palenque, ¿no? Sí. O a los de, bueno, los del Mexi. Las dos cosas tendrán que pasar. Pero de repente como que se quedan con una, ¿no? Se castiga el último eslabón de la cadena claro. y no el primero, que es quién está financiando este tipo de cultura, y 2, qué está haciendo el Estado para generar otro tipo de cultura. Y por ejemplo, la otra vez platicaba con un amigo que es músico y todo, la verdad es que la industria de la música se volvió una cosa ininteligible, ¿no? Sobre cómo ganan ahora los artistas a partir de reproducciones de Spotify. Claro. Resulta que hay 2 o 3 grandes agregadoras en el mundo, ¿no? Que son como intermediarios a los que tienen que ir, y esos son los que al final ganan el dinero, los que promocionan y los que tienen contacto con
con los managers, promotores. Entonces, me parece que esa industria, ese sector es el que verdaderamente se podría también estar atacando, ¿no? Puede ver si despierta algún día la UIF y hace su chamba. Vamos por lo pronto a el resbalón de la semana. Válgame. Cucho, como siempre, nuestro invitado de honor en este programa, con un gran cartón, el chatarrero, Mario Delgado, regresando la comida chatarra a las escuelas. Una polémica en la semana pasada, bueno, que provocó casi una guerra interna en Morena, Sonia. Así es, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Todos los intereses que hay detrás de una decisión como esta ante un problema de salud muy grave que tiene nuestro país, que es el de la diabetes y la obesidad, ¿no? Sí, ahí se le diluye un poco el sentido social y de izquierda de Mario Moreno, ¿verdad? Entre comillas. Mario Moreno. Mario Moreno Cantinflas. No, bueno, Mario Delgado. Pero lo que pasa es que reapareció Hugo López-Gatell aventándose una verdadera diatriba en contra de Mario Delgado, y es parte de los conflictos internos. Y también Mario Delgado, un error gravísimo, no solo haber tenido esta reunión, sino haber aparecido comiendo comida chatarra, como diciendo, no pasa nada. Vamos a un corte, quédese con nosotros, regresamos. La línea 4 del tren ligero de Guadalajara enfrenta retrasos significativos. A pocos días de la fecha límite, 24 de abril de 2025, ninguna estación está concluida. La estación Las Juntas, por ejemplo, presenta un avance del 21%. Las cocheras y talleres muestran un progreso del 87%. Y solo 2 de los 4 pasos a desnivel están terminados. El gobernador Pablo Lemus anunció que la operación se pospondrá hasta noviembre de 2025, atribuyendo el retraso a complicaciones no previstas por la constructora. Bueno, así es. Pasado mañana tendría que estar ya terminada la línea 4, según el último convenio modificatorio que firmaron el gobierno del estado a través del sistema de tren eléctrico urbano y el consorcio que construye esta línea 4, este proyecto que se diseñó en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y que ha sido modificado una y otra vez. De hecho, el proyecto ejecutivo ni siquiera estaba listo cuando comenzaron las obras. Las primeras modificaciones al contrato y al proyecto tuvieron que ver precisamente con eso, con el plazo para entregar el proyecto ejecutivo. ¿Y cuál es la consecuencia de que esto haya ocurrido? Bueno, que sin proyecto ejecutivo no sabían lo que se iba a necesitar, así, tal cual. Y bueno, sobre la marcha se han ido dando cuenta. Esto, por supuesto, que eleva el costo de la obra, así que a la fecha ni va a estar terminado pasado mañana. No sabemos cuánto va a costar finalmente y tampoco sabemos cómo se va a recuperar los más de 21,000 millones de pesos que la empresa estaría cobrando por la operación de esta línea 4 que iría a Tlajomulco, un sueño del exgobernador Enrique Alfaro, que dejó ahí y que parece se podría convertir en una pesadilla, Jonathan. Pues sí, si no es para abril, supongo que tampoco será para mayo ni para junio, y no sé si vaya a quedar este año. Fíjate que casualmente hace unos días estuve por el trazo, por el rumbo, y pues es prácticamente, tú ves lo que hay, es prácticamente imposible que eso se termine, no solo en abril, yo no sé si este año, ¿no? Aquí la pregunta es si realmente le heredaron a Lemus una pesadilla, como dices, un problema más que una opción de movilidad, porque al final, digamos, con todo y las críticas de si era o no un proyecto viable, de si es realmente un tren ligero o no, de si tiene las características adecuadas, pues bueno, sí representa una opción de movilidad para muchas personas en la zona. De hecho, estuve justamente en una parte en donde hay muchos desarrollos de una inmobiliaria, ¿no? Muy cercana al grupo del Movimiento Ciudadano y del exgobernador Enrique Alfaro, y pues evidentemente hay gente que sí le puede resultar de utilidad,
A ver, espero que pasado mañana informe el gobierno del estado del estatus y nuevos posibles plazos y que esto no se convierta en un problema, que es lo que menos queremos, porque problemas de movilidad ya tenemos, Diego. Sí, primero, iba a decir que al estilo Jalisco, pero no, no, al estilo Zamora. Es decir, tenemos un secretario de Obra Pública que estuvo el sexenio pasado y que está ahora, que trabaja sin proyectos ejecutivos. ¿Y qué le da de ventaja a él a hacerlos en proyectos ejecutivos? Uno, agilidad en los cambios y la toma de decisiones y muchísima manga ancha para la asignación de trazos, de pedacitos de obra, etcétera. ¿Cuáles son los problemas de no tener un proyecto ejecutivo? Bueno, lo estamos viendo claramente en una obra como la línea 4, sin proyecto ejecutivo, donde pues sí hay que hacer unos pasos de desnivel, pues ahí luego vemos quién los hace y cómo los hace, ¿no? Siempre pensaron que iban a compartir costos con la empresa de ferrocarril, la concesionaria del ferrocarril del Pacífico, que a la hora dijo, a mí ni me metan en su rollo, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. Y no está claro, porque lo que le contratan a la empresa, lo que hace la empresa que está haciendo la línea 4, Mota-Engil, es ellos se encargan de lo que tiene que ver con la vía del tren ligero, las estaciones y los carros, digamos, el material rodante, como dicen elegantemente, ¿no? Pero la parte urbana se hace cargo el gobierno del Estado y nunca lo tuvieron claro. Entonces me parece que sí es una obra, primero, que nunca tuvo estudios de origen y destino, ¿no? Nadie sabe cuánta gente se va a subir. Tan es así que la empresa dice, yo he encantado el lago, nada más que a mí me aseguras mi retorno con las participaciones federales, no con los boletos. Claro. Porque claramente los boletos no van a pagar la obra. Estas son parte de las modificaciones que se hicieron. Las primeras modificaciones en cuanto a la recuperación, lo primero que se había establecido es la recuperación de la empresa se paga con el boletaje de la línea 4. Por supuesto que eso no va a alcanzar para nada, entonces deciden, bueno, se va a pagar con lo que salga de la línea 1, 2, 3 y 4, ¿no? Sí. Y no, porque Citeur es también subrogados y claro, concesiones. Y después van a todo lo que ingrese de Citeur. Pues ni con eso se alcanzaba a cubrir y deciden, bueno, no nos hagamos bolas, vámonos a las participaciones, lo que hace que este PPS sea una especie de deuda, ¿no? Porque la deuda se paga con las participaciones, esto lo vamos a pagar con las participaciones. Sí, a ver, todo PPS es una deuda en el sentido que es te constriñe el flujo o te limita el flujo y que se está destinado a otra cosa y tú adelantas la obra y luego la pagas. Ahora, el gran problema de esta obra es que aún jalando, no va a dar los resultados que esperan. Claro. No tiene, aunque sí hay gente ahí. Y siempre Hugo Luna, que fue el gran promotor de esto, decía, bueno, es que a futuro hay que pensar a futuro ahí va a haber mucha gente. Sí, lo que están pensando es desarrollar toda esa zona a partir del tren, ¿no? Pero entonces que los desarrolladores inmobiliarios le metan billetes, ¿no? Claro. ¿No? Y que además eso invierte la lógica de los proyectos de movilidad, ¿no? Es decir, tú no haces, o tú haces más bien un proyecto de movilidad como una línea de tren ligero en una zona en donde se necesita mover a la gente y no a la inversa, ¿no? Claro. Llevas una línea para que se pueda desarrollar una zona, porque entonces ahí lo que hay es una lógica de negocio, ¿no? Pero no tiene densidad, ¿no? Que las estaciones están cada 2 kilómetros, claro, o 2,5 algunas. Las que tienen densidad tienen máximo 1 kilómetro, promedio 800 metros entre una estación y otra, ¿no? Claro. Aquí claramente no hay densidad. Habrá algo y luego Tlaquepaque quiere su estación, pues le ponemos su estación, una estación que no tiene ningún sentido, ¿no? Simplemente para que Tlaquepaque tenga una estación dentro de la línea. Todo ha sido decidido así, todo ha sido muy absurdo y otra vez es esta falta de transparencia en la obra pública. Si la 3 pensábamos que era la obra pública más opaca de claro, la ciudad, hecho, ahora es la 4. Quisieron hacer cambios debajo del agua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda local les dieron marcha atrás. Todos los cambios tienes que pasar por el Congreso, es un acuerdo aprobado por el Congreso. Entonces, en diciembre pasado le aprueba estos cambios el Congreso y le dan
al secretario de la Hacienda Pública casi un cheque en blanco para que haga a partir de ahora sí todos los cambios. ¿Por qué? Porque falta también de la información que hay es cuánto va a costar. Decía en una declaración por ahí Lemus que ya se había actualizado a 14,000 millones. Eso también tienen que autorizarlo el Congreso. La obra estaba programada en 9,000 millones. No puedes cambiar el costo de la obra si no te lo autoriza el Congreso. Los convenios modificatorios no se habían dado a conocer, es decir, había habido un montón de cambios. Eso también hay que reconocérselo a CITEUR. Por primera vez en un recurso de transparencia, un sujeto obligado me responde, es cierto, no lo había publicado, ahí está publicado ya para que lo puedas leer completo. O sea, me parece que también, mientras Lemus, le encantaría estar pensando, Pablo Lemus, el gobernador, en la línea 5. Que no es línea 5, que es una línea de macrobús. Por eso, pero mientras le encantaría, tiene que estar ahora preocupado por resolver el lío que le dejó Enrique Alfaro, ¿no? Y que creo que el botón de muestra de lo mal planeada que está esta línea 4 por parte de, es lamentable decirlo, el mismo secretario de Obra Pública que hoy está al frente con Lemus, que ratificó Lemus, es que yo recuerdo, ahorita haciendo memoria, que cuando la anuncian, el plan era que la pudieran inaugurar incluso la primera estimación antes de la elección de 2024. Claro. O sea, ¿cómo prácticamente nos vamos a ir a más de un año? ¿Cómo es posible que algo se te pueda ir por un año de diferencia, no? El único que ha construido y terminado la línea en su sexenio fue Cosío Rivera con la línea 2, ¿no? Que lo hicieron además con pura deuda pública del Estado, sin un peso de la Federación, ¿no? Todavía la debemos, de hecho. Y todavía no la hemos acabado de pagar, ¿no? Pero Sí, bueno. es una gran historia. La línea 1 fue un fracaso en el sexenio que se hizo y hasta el siguiente sexenio se terminó. La línea 3, ¿no? Aristóteles no la vio más que con las famosas pruebas dinámicas, ¿no? Que fue terrible. Y la línea 4 le está pasando lo mismo a Alfaro. ¿Por qué? Porque, a ver, no aprendemos, ¿no? De cómo se construye una línea. Eso, lo primero es tener dinero, ¿sí? Si hay dinero, las cosas fluyen. Si no hay dinero y proyecto ejecutivo, las cosas no fluyen. Claro. Claro, porque además, si no tienes proyecto ejecutivo, ¿cómo calculas cuánto vas a necesitar? Exacto. ¿Qué es lo que les está pasando? O sea, de 9,000 millones a 14,000 millones, estamos hablando de 5,000 millones de pesos. Es un montón de dinero. Es 50% más. Exactamente. Sí, sí, como proyecto ejecutivo se van al doble, como la línea 3, ¿no? Sin contar los pasos a desnivel, que los pasos a desnivel, la última información que nos había compartido el gobernador de manera informal, eran 2,700 millones de pesos que el Estado no tiene, porque además le dejaron entre la deuda y todo lo que tiene que pagar súper acotado. Sacar de la nada 2,700 millones de pesos es un montón de dinero, tendría que sacrificar otros proyectos y lo que estaban esperando es que se los diera a la Federación. A mí me parece muy complejo que la Federación le dé. Pero sí, pero ¿por qué vas a hacer unos pasos a desnivel? ¿No? Es decir, ¿cómo los justifican? ¿No? Son pasos de desnivel en lugares donde lo que hay, sí, está la línea de... Claro. Si rehabilitan la línea Manzanillo, puede tener sentido, ¿no? Esos pasos a desnivel para el ferrocarril. Pero si no, pues el ferrocarril dice, pues por mí que se esperen cuando va a pasar Claro. el tren, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que ir a una pausa, regresamos. En 2025, se ha observado un preocupante aumento de enfermedades previamente controladas por vacunación. México enfrenta un brote de sarampión con 435 casos confirmados, principalmente en Chihuahua, y una muerte reportada. La baja cobertura de vacunación y la desinformación han contribuido a esta situación. Estados Unidos, Texas, lidera con 597 casos y 2 muertes infantiles. Colombia también reporta un brote de fiebre amarilla, con 74 contagios y 32 muertes, lo que ha llevado a declarar emergencia sanitaria. Algo huele mal en Dinamarca, diría el clásico, y es que la vacunación se abandonó en el sexenio pasado y tuvo que salir ya el nuevo secretario
de Salud a decir que se retoma la vacunación, sin hablar mal de lo que se hizo mal en el gobierno anterior, simplemente dijo que tenían que corregir. ¿Y qué se hizo mal? Pues que Birmex, que era la empresa del Estado dedicada a producir y distribuir vacunas, de repente la pusieron a comprar y distribuir medicinas, abandonaron lo que era su encargo principal, que era la vacunación. Nadie se hizo cargo de la vacunación en México y tenemos otra vez enfermedades que parecían erradicadas como la varicela, la rubiola, el sarampión, la tosferina, Sonia. Así es, parece un regreso de siglos incluso, ¿no? El que tuvo nuestro país con el abandono en la vacunación. Cualquier médico con el que platiques te lo dice sorprendido de cómo se fue en el sexenio pasado. Se dejaron primero las campañas, se dejó de promover la vacunación, luego este esquema que cambió en el abasto de las vacunas, el que nacía un bebé y no había vacunas disponibles que tenían los papás, los que estaban informados y los que sabían de la importancia de la vacuna, que andar de centro de salud en centro de salud o incluso en lo privado comprando las vacunas. Pero quien no puede, que suponemos es una gran mayoría de la población, pues simplemente se esperaba a que hubiese la vacuna, lo cual no ocurría, y entonces entramos en esta crisis. Como bien señalas, regresaron las alertas incluso en casos como el sarampión y el de la tosferina, en enfermedades que estaban completamente erradicadas, no nomás controladas, erradicadas en nuestro país. Hablamos ya de centenares de casos de sarampión, más de 300 casos iban ya este año de casos de sarampión, y bueno, con el tema de las enfermedades respiratorias, el regreso de la tosferina. Y lo peor, me parece que no hay todavía señales de cómo se va a resolver y sobre todo cómo se va a subsanar con la población que en este lapso se vio afectada por la falta de vacunas, ¿no? Jonathan. Y justo de lo que más presumió en su momento Hugo López-Gatell, ¿no? De esta cultura de la vacunación que decía cuando el COVID que teníamos en México, de las campañas de difusión, de la atención de la gente para acudir y vacunarse, y del gobierno haciendo un buen trabajo en materia de logística, en materia de difusión. Pues bueno, hoy nos damos cuenta, ahorita estaba revisando 39 casos de tosferina, hasta en lo que va hasta el 15 de abril solamente en Jalisco, ¿no? Enfermedades que pues prácticamente estaban erradicadas, y vamos a ver también, no sé si allí Hugo López-Gatell tendrá alguna responsabilidad también o no como ex-zar anti-COVID. No, porque no tiene que ver estrictamente con el COVID, sino es la Secretaría de Salud completa y la decisión de desmantelar Birmex, pues, ¿no? Esa era su función, ¿no? Era producir y distribuir las vacunas. Y yo creo que claramente es una responsabilidad del desmantelamiento del sistema de salud de todo el gobierno anterior, decisiones del presidente, decisiones de un secretario de salud inexistente, de un zar de la salud, que fue Hugo López-Gatell, que le siguió la corriente al presidente. ¿Sí? ¿Gatell o Gatell? Yo con Mario Moreno y tú con Hugo López-Gatell. No, Gatell, porque en realidad pues, fue criminal lo que hizo. Fue criminal. Ahora, lo que es muy importante es que sí hay un cambio en este sexenio aparentemente en la lógica de la aplicación de salud. Sin embargo, los institutos nacionales siguen sin un peso, ¿no? Claro. Hay la carga sobre el IMSS con el IMSS Bienestar es imposible, ¿no? Y me parece que vamos a tardar décadas en recuperar lo que se destruyó en 6 años. Sí, además de que en algo en lo que sí tenían razón, que era el tema de la red corrupción, no pudieron desmantelarla, nomás migró de gobierno a gobierno, y cuando por fin lograron sacar adelante las compras, pues resulta que en estas administraciones también hay corruptos y se tuvieron que suspender. O sea, esos montos de dinero... 13,000 millones de pesos iban a echar los de Birmex nada más por la compra de vacunas, pero es que la corrupción no se acaba cambiándola de manos, es otro el mecanismo. Pero bueno,
seguramente seguirá siendo tema esto de la salud. Vamos a otro tema porque también hay un gran debate en torno a las tarifas del agua en Jalisco. Escuchemos esta cápsula. En las últimas semanas se ha intensificado el debate en torno al aumento del 12.5% en las tarifas del CIAPA para 2025. Mientras el organismo y algunos sectores argumentan que el incremento es necesario para garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la infraestructura hídrica, diversos actores políticos y sociales han señalado deficiencias en el servicio y cuestionado la transparencia en el manejo de recursos. El Congreso de Jalisco ha propuesto la aprobación del aumento, solicitando al CIAPA un plan de reestructuración administrativa y auditorías externas para evaluar su operación y finanzas. Me parece que el gran falso debate en este tema es que estamos discutiendo un aumento de tarifa y no una política tarifaria. Lo que se necesita en el Estado y que debería de participar seriamente el Congreso en eso, es en discutir cuál será la política tarifaria para asegurar el agua a futuro. No se trata de salvar el CIAPA este año, al 12% lo puede o no salvar. No se trata de que este año se comprometa a hacer esto o aquello, ¿no? Se trata de cuál es la política a mediano y largo plazo para el agua y qué tiene que ver la política tarifaria con eso, Sonia. Sí, a mí me parece que nadie va a estar de acuerdo en el aumento en las tarifas mientras no se revise la forma en que está funcionando el CIAPA. Hace tiempo ya que el CIAPA dejó de depender de los municipios para convertirse en una especie de dependencia o área del gobierno del Estado. Esto a qué ha llevado pues a un control de todo tipo político y financiero desde el gobierno del Estado. Y me parece que sin control alguno, porque a final de cuentas quienes en el papel son los responsables son los ayuntamientos. Entonces esto ha generado una especie de limbo en el que el CIAPA y no ahora, sino más bien en administraciones anteriores fue una especie de botín. En los gobiernos del PAN comenzó a utilizarse como el lugar en el que había que mandar a todas las personas a las que querías que tuvieran chamba, pero que no fueran tan claras porque no tenían la capacidad, porque no tenían las condiciones. Ahí vimos, por ejemplo, a muchas novias de políticos, que eso fue bastante evidente, a familiares, a los amigos, ahí fueron porque además el CIAPA tenía una condición laboral que no era vigilada y no era bien administrada. ¿Qué hizo esto? Pues que el costo burocrático de este organismo sea muy alto sin que haya un responsable de que esto haya ocurrido. Y por otra parte, bueno, pues esta decisión de Enrique Alfaro cuando asume el control del CIAPA de deshacerse de quienes estaban en los cargos de dirección, sobre todo en algunas gerencias, que eran los que sabían cómo funcionaban las diferentes áreas, que eran técnicos, para meter a sus cuates también, y bueno, hicieron del CIAPA un desastre. Entonces, si no resuelves esto, que es deficiencia, corrupción y mala calidad del agua, va a ser muy complicado que logres convencer a la gente de que tiene que pagar más. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero el Congreso, creo que en vez de discutir si es 12.5%, 10%, que la verdad es que da lo mismo, no, ni una ni otra resuelve el problema, debería estar discutiendo la política de agua. Claro. Sí, y creo que dentro de esa discusión pues está la gestión del propio organismo y su ineficiencia, ¿no? Ese 12% lo que hace es intentar también cargarle a los que sí pagan, ¿no?, el costo de la ineficiencia de anteriores gestiones como la de
Carlos Torres Lugo, que ese es un nombre que yo creo que debería estar en la FGO, primera ¿no? carpeta de investigación del fiscal anticorrupción. Recuerdo que cuando llegó Torres Lugo al CIAPA con Alfaro, dijo que era un escándalo la cartera vencida, es decir, los morosos, y hablaba de alrededor de 8,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, pues cuando él se fue, la dejó más o menos la cartera en 16,000, 17,000 millones de pesos, ¿no? Es decir, prácticamente el doble, es decir, porque también brindó un servicio muy deficiente, que eso se convirtió en un círculo vicioso. La gente no tiene un buen servicio, por lo tanto no paga, por lo tanto no tiene un buen servicio. También privatizó, ¿no? la cobranza. También. Y entonces, contrató ese fue otro despachos. negocio. Claro, otro negocio. Y eso me parece que combinado, ¿no?, con el deficiente servicio, como mencionaba, pues tiene hoy al CIAPA sumergido en una profunda crisis que en efecto no se resuelve con un aumento del 12%, ¿no? Sí, a ver, se trata no solo de aumentar la tarifa, creo que el CIAPA requiere, primero, quizás repensar su diseño, ¿no? El diseño Claro. original del ingeniero Matute, ¿no? De que los 4 municipios metropolitanos de aquel entonces participaran en un organismo que con autonomía gestionara el agua. Fue una excelente idea. De ahí a lo que ha pasado ahora, el CIAPA necesita reestructurarse completamente y tener una visión por lo menos de 15, 20 años y no lo que va a pasar. No, y el desastre que armaron en la administración pasada con Enrique Alfaro al sumar a municipios a los que el CIAPA no les puede dar agua. No, porque no hay agua. Exactamente, no, por esa simple razón. Perfecto. Llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos desde su casa. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Con Todo Respeto. Sonia, Jonathan, vámonos. Buenas noches. Un gusto. ¡Hasta liberar! ¡Déjate un tiro solo, perro! We need strong borders,